Siempre te esperé. Capítulo 14. Te veo mañana, George. Por favor, cuídate. Ese camino es muy sinuoso y lleno de montañas. Dios mío, ese carro es una mala idea. Por favor, regrésalos a ambos con bien. Cuando George había salido detrás de William para entregarle el mapa y la dirección de la Villa Ligan, le había pedido a Stephen que lo esperara. Stephen esperó sentado en la oficina del patriarca a que George regresara para darle indicaciones, y pronto vio la puerta abrirse. Bien, Stephen. Como bien lo dijo el señor Arley, has realizado un trabajo estupendo. Ahora, vamos a necesitar que sigas vigilando a Neil Ligan. Posiblemente contratemos a alguien más para que no tengas que hacerlo tú todo el tiempo. Pero por ahora eres tú solo, hasta nuevo aviso. Sí, señor. Necesito que te presentes mañana a la mansión Arley, no más tarde de las 8:30 de la mañana, y que le preguntes a quien esté de guardia en la entrada. Creo que es el turno de John. ¿Lo conoces? Sí, señor. Bien, pregúntale si el señor Neil está en la mansión, y si está, ¿a qué hora regresó? Después de esto, llámame de la misma caseta de seguridad para informarme, y te daré las siguientes instrucciones. ¿Entendido? Bien. Muchas gracias, Stephen. Por ahora es todo. Puedes retirarte. Buenas noches. Buenas noches, señor Villers. Stephen se retiró y George se quedó un poco más de tiempo tratando de idear cuál era el mejor plan de acción a seguir. Sabía que lo más probable era que tendrían que seguir vigilando a Neil, sin importar lo que pasara o no esa misma noche. Quería pensar que William sería capaz de llegar a tiempo a rescatar a la señorita Candy. Estaba seguro de que, hiciera lo que hiciera con Neil, no le revelaría a ninguno de los dos su verdadera identidad. Tal vez ahora hasta necesitaría ponerle guardaespaldas a William también, y muy posiblemente a la señorita Candy, sin que ella se enterara. Pero por lo pronto, lo que tenía que hacer era esperar a que amaneciera, a que Stephen le diera la información que consiguiera en la mansión sobre Neil, y a que William regresara a la oficina y lo pusiera al corriente de lo sucedido. ¿Cómo quisiera haber sido él quien lo llevara esa noche? Ese auto no le inspiraba ningún tipo de confianza. George decidió quedarse a dormir en el edificio. Si bien casi nunca lo usaba, tenía un pequeño estudio en el piso de arriba de las oficinas, que usaba cuando necesitaba urgentemente un descanso durante largas noches de trabajo. Ahora no era el caso. No tenía demasiado trabajo, no era tan tarde, ni tenía que estar en la oficina de madrugada, pero prefería estar a la disposición de su jefe y amigo si y cuando lo necesitara. Así que sin más, cerró las oficinas y utilizando las escaleras, subió un piso hasta su estudio. Un pequeño departamento de una sola recámara y con los espacios más básicos, pero no por eso exento de buen gusto y elegancia. George se dirigió a la pequeña cocina, abrió la caja fría, cenó algo, se dio una ducha y se acostó. Trataría de descansar lo que pudiera, pero no podía dejar de pensar en William y en la señorita Candy. Solo esperaba que al final del día todo saliera bien. Candy y Albert se habían acercado al tronco de un árbol y habían extendido el bolso de él sobre el pasto, sacando la comida. Albert, ¿cómo es posible que trajeras hasta comida en tu auto? Había comprado unas cuantas cosas antes de que me dijeran que te habías ido con un desconocido. Lo siento mucho, fui una estúpida, le dijo ella con sus ojos empezando de nuevo a llenarse de lágrimas. No digas eso, Candy. No tienes que hablar de nada que no quieras, ni contestar a mis preguntas. Pero, ¿qué fue lo que te hizo subirte al auto de un desconocido? ¿Qué pasó por tu mente? ¿O te forzó a subir con él? La verdad es que no estaba pensando nada. El hombre se me acercó cuando recién salía de la clínica y me preguntó si yo era Candy. Al responderle afirmativamente, me dijo que un hombre de nombre Terence quería verme. En ese momento me paralicé y no pude pensar claro. No entendía cómo era posible que Terry estuviera en Chicago. Pero habiendo leído todas esas noticias diciendo que su paradero era desconocido, ya no sabía qué pensar. A decir verdad, no recuerdo haberle contestado que sí al hombre cuando me preguntó si quería ir con él. Creo que aún estaba tan impresionada que me subí al auto sin pensar, y una vez dentro de él creí que me llevaría a algún restaurante o algún lugar público en el cual Terry me pudiera estar esperando. Para cuando me di cuenta de que habíamos salido de la ciudad ya era demasiado tarde y no sabía qué hacer. Aún así, decidí seguir confiando y pensaba que si Terry estaba en Chicago y quería verme era porque realmente se encontraba muy mal. Albert, nunca pensé en encontrarme con Terry porque deseara verlo.
Lo hice porque creí que tal vez podría ayudarle a entrar en razón y a regresar a Susana y a su sueño de hacer teatro antes de que fuera demasiado tarde. Pero fui una tonta. Candy empezó a llorar desconsoladamente y Albert la abrazó, pasando un brazo sobre su hombro y atrayéndola a él. Shh, vamos, no digas eso. No podías saber que era Neil quien te esperaba. No, pero si no me hubiera paralizado y hubiera pensado las cosas más fríamente, no me hubiera subido al auto con ese hombre. Debí de haberme preguntado primero cómo era posible que Terry supiera en dónde encontrarme. Y aun si era posible, ¿por qué enviaba a alguien más? Fui una tonta al no reaccionar. Bien me habías dicho que me cuidara. Candy, lo más importante es que, gracias al cielo, estás aquí, sana y salva. Albert, Neil, bueno, él... No creo que tuviera intenciones honorables al traerme aquí, le dijo Candy agachando la cabeza. El lugar a donde me llevaron era una villa muy elegante, pero no había nadie más que él, y una vez que había puesto seguro la puerta y se había guardado la llave, me quiso besar y cuando lo empujé empezó a gritarme que podía obligarme a casarme con él si así lo quería. Tuve mucho miedo de lo que pudiera hacerme en ese momento y como pude me escapé, pero no sabía dónde ir, solo corrí y corrí. Fue un verdadero milagro encontrarte, le dijo ya sollozando. Albert había estado conteniendo su ira interna mientras escuchaba de labios de Candy lo que había pasado. Él estaba segurísimo de que las intenciones de Neil no eran para nada honorables. Y ahora más que nunca estaba convencido que iba a tener que hacer mucho más que vigilarlo, si quería que algo como esto, o peor, no se repitiera. Por desgracia dudaba que Neil se fuera a dar por vencido tan fácilmente. Tal parecía que mientras más se le negaba a Candy, más se encaprichaba con ella, porque amor definitivamente no era. Ven aquí. Ya no pienses en lo que pasó, Candy. Verás que todo estará bien. Dijo mientras le abría sus brazos para que se refugiara en ellos. Gracias, Albert. Tú siempre estás conmigo cuando estoy triste o en problemas. Siempre me ayudas y me haces sentir más tranquila. Candy se acercó más y él la rodeó con sus brazos hasta que pudo calmar su llanto junto con toda esa angustia, miedo y abandono que había sentido antes de encontrar a Albert y que había revivido al recontar la historia. Y más calmada, le preguntó: ¿Guardamos lo que queda de la comida para mañana? ¿Cómo vamos a hacer para regresar? Parece que nadie transita por estos caminos. Tú no te preocupes y déjamelo a mí. Pero por lo pronto tienes que descansar. Han sido ya muchas emociones para ti. Ambos comenzaron a guardar lo que quedaba de la comida en el bolso de Albert y la pusieron a un lado. Albert cubrió a Candy con su capa y ella recargó su cabeza en su hombro. Esta capa es muy cálida, Albert. Gracias. Descansa, Candy. Candy cerró los ojos por unos segundos, cuando de repente se incorporó y le dijo: ¿Cómo que descansa, Candy? ¿Y tú? ¿Qué no piensas dormir? No sé si pueda. ¿Por qué no? ¿No estás cansado? No es eso. No quisiera que por descuidarme alguien pudiera robarnos. ¿Robarnos? ¿Aquí en medio de la nada, donde no pasa nadie? ¿Qué nos robarían? ¿Tu auto? Albert, le dijo con un tono de sarcasmo en su voz. Tienes razón. Dudo que corramos peligro aquí, o que alguien quiera llevarse mi auto. Eso ya no es un auto. Son solo piezas de refacción. Y vaya que sí. En fin, está bien, durmamos. Y dijiste que compartiríamos la capa. Candy. Oh, vamos, yo sé que no eres un vampiro. Y aparte, el estar a tu lado me ayudará a dormir confiada, le dijo, ruborizándose. Albert solo sonrió, se sacó su chamarra y se la dio a Candy. Pero ponte esto. No, ¿y tú? Si vamos a compartir la capa, yo tengo aún una camisa de manga larga, mientras tú solo traes un vestido de manga corta y tendrás más frío, sobre todo al amanecer. Aparte, si no te la pones, no compartimos nada. Uy, bueno, así por las buenas no me queda opción. Candy se puso la chamarra y ambos se recostaron sobre el pasto cubriéndose con la capa. Él, como muy seguido lo hacía, colocó sus manos detrás de su cabeza. Candy se giró un poco y lo abrazó. Cuando Albert se dio cuenta, se sacó un brazo de debajo de su cabeza y lo pasó sobre su hombro, atrayéndola más a él. Para Albert eso era un sueño. Con Candy a su lado, debajo del calor de la capa, su pequeña mano sobre su pecho, sus rizos al lado de su cara, rodeados de su adorada naturaleza, el viento fresco acariciando sus mejillas, el río arrullándoles con su sonido, el cielo estrellado y limpio sobre ellos, ¿qué más podía pedir? Y de repente, Candy levantó un poco su peso con sus brazos,
Lo vio a la cara y despejó con su mano unos cuantos cabellos de su frente para llamar su atención. Albert volteó a verla. Se veía completamente hermosa y sin decir nada le sonrió. Candy se acercó a sus labios y le dijo con voz apenas audible: Albert, gracias por estar aquí. Te quiero. Él contuvo la respiración por un segundo mientras ella, ahí, peligrosamente cerca de su cara, se turnaba para ver sus labios y sus ojos llena de expectativa. Y no pudo detenerse. Albert acortó la poca distancia entre sus labios y los de ella y la besó. Con calma en un principio, pero cuando Candy lo atrajo más a ella, él, recostándola sobre la hierba, siguió besándola como si fuera su oxígeno, como si su vida dependiera de ella. Candy, aún ahí, con el suelo húmedo bajo su espalda, sentía que todo el piso se le tambaleaba. Ese hombre besaba como los dioses, un balance perfecto de ternura y pasión. Su cabeza le daba vueltas. Toda ella se sentía desfallecer, y lo único que pudo hacer fue entrelazar los dedos de sus manos entre esos cabellos rubios que tanto adoraba y acercarlo aún más a ella. Sí, estaba segura. Lo quería. Quería a Albert y a nadie más. Ninguno de los dos supo cuánto tiempo pasaron besándose, pero Albert en algún momento se dio cuenta de que tenía que parar y pronto. Eso no podía continuar así. Era demasiado peligroso. Estaba jugando con fuego. Así que más a fuerzas que de ganas se separó de ella, y viéndola ahí con sus rizos hechos un desastre y sus labios hinchados de tanto ser besados, le dijo con voz enronquecida: Tenemos que parar. No, le dijo Candy con la misma voz que usaba cuando hacía pucheros. Por favor. Candy se sonrojó y asintió con la cabeza. Él se acercó de nuevo, le besó la nariz y girándose sobre su espalda la trajo hacia él para abrazarla, como lo estaba haciendo antes. Candy podía sentir el corazón de Albert latir rápidamente bajo su mano y estaba segura de que el de ella latía a la misma velocidad. Ahí usando su chamarra, su brazo rodeándola y su capa sobre ellos, toda ella se sentía envuelta en su aroma y jamás se había sentido tan segura como en ese instante. Buenas noches. Que descanses, Candy. Tú también. Buenas noches. Candy poco a poco se fue quedando dormida. Albert, sin embargo, dudaba en si podría ser capaz de conciliar el sueño. El sol empezaba a salir por el horizonte y a colarse entre las ramas de los árboles. El rocío goteaba del pasto y las flores y refrescaba todo a su alrededor. ¿Cuántas veces no se había despertado en medio de la naturaleza y, sin embargo, nunca dejaba de parecerle mágico? Hoy ella lo hacía aún más. El verla ahí recostada casi sobre él, con su pequeña mano sobre su pecho y el sonido rítmico de su respiración, lo llenaba de paz y de asombro a la vez. No había nadie en el mundo que lo pudiera hacer sentir tan pleno, tan completo, tan feliz. Había solamente dormitado. No había podido dormir profundamente. Por una parte pensaba que si lo hacía, despertaría para darse cuenta de que todo había sido un sueño. Y por otro lado sabía que vivía en un sueño y no quería dejar de disfrutar cada instante al lado de Candy. Mientras estuvo despierto había repasado pensamientos y preguntas, desde el ¿cómo haremos para regresar a Chicago? Hasta el ¿cómo y cuándo le diré a Candy toda la verdad? Bien decía George, todo se le estaba complicando. Su relación avanzaba y ahí estaba él, no siéndole sincero, ocultándole cosas, pero no cualquier cosa. Cosas que podrían tirar por los suelos todo esto que poco a poco estaban construyendo entre ellos. Candy le había dicho apenas unas horas antes que lo quería. Cualquier duda que pudo haber tenido al saber que había ido sin pensar a ver a Terry se había disipado con ese te quiero, con esos ojos transparentes y sinceros, con ese beso que casi le había quitado la cordura. No sabía cuánto tiempo sería capaz de seguir viviendo bajo el mismo techo que ella, con la relación avanzando a esa velocidad. Qué fácil hubiera sido si no hubiera recobrado la memoria, aunque la verdad era que solo hubiera vivido felizmente ignorante hasta que lo hubiera recobrado, y entonces tal vez hubiera sido peor. La realidad era como era, no había hubieras, y tenía que tomar sus cartas y jugarlas, lo mejor posible. Por ahora se enfocaría en lo que tenía que resolver de inmediato, y después se preocuparía por lo demás. Albert decidió tratar de despertar a Candy. No era que quisiera que eso terminara, pero la verdad era que necesitaban de algún modo volver a la ciudad, y ambos debían también presentarse a trabajar, de preferencia a tiempo.
Así que sacando su brazo de debajo de la cabeza de Candy, se giró para verla dormir un poco más, y con suma suavidad empezó a quitar algunos rizos de su cara y a dejar un camino de pequeños besos sobre ella. Empezó besando su frente. Cuando pasó a sus párpados, Candy empezó a reaccionar. Cuando besó sus mejillas, ella bostezó. Cuando llegó a su barbilla, se sonrió, y cuando besó su nariz, no lo dejó avanzar más. Lo tomó por el cuello y lo atrajo hacia sus labios, dándole un beso suave y tierno. Buenos días, Le dijo Albert. Dijo Candy sonriendo, con sus ojos aún cerrados y estirándose perezosamente. Vamos, tenemos que levantarnos y tratar de regresar. Solo un ratito más, Albert. Anda, dormilona, no me digas que no tienes hambre. No sé qué tengo más, si hambre o sueño, le dijo abriendo solo un ojo para verlo. También tenemos que regresar a nuestros trabajos, Candy. ¡Oh cielos, es verdad! Gritó incorporándose al instante. Candy y Albert se levantaron y se dirigieron al río a lavar sus caras. Necesitaban despejarse y terminar de despertarse. Después regresaron al lugar en donde habían pasado la noche, y abriendo de nuevo el bolso de Albert, sacaron la comida que les quedaba y desayunaron. ¿Lista? Eso creo, pero dime, ¿cómo haremos para regresar? Bueno, la verdad es que la persona que me vendió el auto me dejó su tarjeta y me dijo que podía llamarle si tenía algún problema con él, y que me lo repararía. Pero llamarle ¿de dónde? Aquí en medio de la nada será imposible. Lo bueno es que tengo un mapa en la guantera y podemos caminar al poblado más cercano y llamar de allí. Pero nadie te garantiza que el poblado más cercano tendrá alguna caseta telefónica. Aparte, ¿reparar ese auto? Es imposible, Albert. Bueno, pero nada perdemos con intentarlo. ¿Qué te parece si consultamos el mapa y empezamos a caminar? Albert y Candy consultaron el mapa y no vieron ningún asentamiento antes de llegar a la ciudad de Chicago. Tenían solo dos opciones: o regresar a la Villa Ligan, que obviamente estaba descartada, o comenzar a caminar rumbo a Chicago, al lado de la carretera, y esperar a que alguien pasara y estuviera dispuesto a ayudarles. Por suerte no tuvieron que caminar mucho. Pronto vieron una carreta jalada por unos caballos que venían en su dirección. Espérame aquí, Candy. Le dijo a Albert mientras se colocaba a la mitad de la carretera de terracería y agitaba sus brazos en alto para alertar al conductor a pararse. Hola, buenos días. Buenos días. ¿De casualidad no viaja rumbo a la ciudad? Sí, allá me dirijo. ¿Se le ofrecía algo? En realidad, sí. Mi esposa y yo nos quedamos varados anoche al lado del camino al descomponerse nuestro auto y no tenemos cómo regresar. ¿Podría ayudarnos? Claro que sí, con gusto. Si no les importa ir en la parte de atrás con contenedores llenos de leche. ¿Contenedores de leche? Pero si la parte de atrás de su carreta viene vacía. Sí, pero unos kilómetros antes de llegar a la ciudad, llego a una granja a recoger leche y después la reparto en algunos barrios de Chicago. ¿Qué le parece si nos lleva a nosotros y al carro y le pago el doble de lo que le pagaría a la granja para repartir la leche? Después de dejarnos a nosotros, puede regresar y repartir la leche como siempre. Pero para eso tendría que parar primero en la granja a avisarles que regresaría más tarde. Eso no es problema. Podemos desviarnos un poco. ¿Qué dice? ¿Nos lleva? El auto no está lejos de aquí. Ni cómo negarse esa oferta. Claro que sí, joven. Bien, muchas gracias. Sígame por acá para recoger a mi esposa y el auto. Albert corrió hacia donde se encontraba Candy para darle la noticia. Dice que nos lleva a nosotros y al auto. ¿Al auto? Albert, ¿estás seguro que quieres llevar el auto? Sí, Candy. Como te digo, quiero llevarlo al taller para ver qué pueden hacer por él. Bueno, allá tú. Por cierto, Justo le iba a empezar a explicar que había tenido que decir que eran esposos cuando el hombre de la carreta llegó a su lado. Bien, ¿este es su auto? Está todo destrozado. sí, pero no importa. Quisiera llevarlo al taller de todas formas. El hombre volteó a ver a Candy y levantando las cejas le dijo: Vaya señora, sí que su esposo tiene ideas raras. Candy se puso de todos colores y abriendo bien los ojos volteó con Albert, casi con un signo de interrogación en su cara. Albert se acercó a ella y pasando un brazo por su hombro le dijo: Querida, le comenté aquí al buen hombre que estábamos de paseo anoche cuando se nos descompuso el auto y que no tuvimos cómo regresar, teniendo que pasar la noche en despoblado. Ah.
le dijo Candy más apenada que nunca. Espero que al menos hayan pasado una noche romántica bajo las estrellas. Me imagino que deben de estar recién casados. Se ven muy enamorados, les dijo el granjero, haciendo que ambos se sonrojaran y no pudieran contestarle. Entre Albert y el granjero subieron el auto, o lo que quedaba de él, a la parte trasera de la carreta, y sentándose Candy y Albert ahí mismo, entre fierros y llantas, recargaron sus espaldas sobre los tablones de madera de la carreta. Candy, siento que le haya dicho al hombre que eras mi esposa, pero no creo que nos hubiera creído mucho si decía que éramos hermanos. Y ya sabes que las personas pueden pensar muchas cosas si ven a una pareja sola en el bosque sin estar casados. Está bien, no te apures, le dijo ella con la mirada baja. ¿Qué había sido eso? Albert sonaba tan normal cuando decía la palabra esposa. Si ella hubiera tenido que hacer lo mismo, estaría totalmente abochornada. Y sin embargo, ¿sería acaso que para él esa palabra no significaba nada? ¿Y por eso sonaba tan normal cuando la decía? ¿O sería que de verdad parecían recién casados y se verían, como había dicho el granjero, muy enamorados? Lo mejor era que dejara de pensar. Doctor Martin, no se ría así. Albert y yo estábamos en una situación desesperada. Deberían de haber dejado ese pedazo de chatarra en donde dejó de funcionar. Albert insistió en llevar el auto al taller, dijo Candy rodando los ojos. Y por eso rentaron una carreta para traerlo hasta la ciudad. Pero gracias a eso ha podido comprar un auto nuevo. He visto a Albert bastante más recuperado. Sí, aunque parece ser que su trabajo como consultor de animales es bastante estresante. Estos últimos días apenas ya está en el departamento. El doctor Martin parecía totalmente divertido con el relato que Candy le había contado cuando regresó a trabajar ese mismo día, un poco más tarde de lo que debía, aunque al final no preguntó nada acerca del nuevo trabajo de Albert ni hizo ningún comentario al respecto. William, me tenías preocupado, estaba a punto de ir a buscarte. ¿Todo bien? ¿Buscarme a dónde, George? ¿No vas a decirme que ya me investigaste y sabes en dónde estoy viviendo? Pues no, la verdad no todo bien, pero al menos ya pasó lo peor. Cuéntame. William le contó a George sus aventuras de la noche y cómo por un milagro el auto se había descompuesto justo cerca del lugar en donde se encontraba Candy en esos momentos. ¿Y le llevaste el auto destrozado a Michael? ¿Por qué? Bueno, él me dijo que me daría uno de repuesto si algo le pasaba al primero. Y si quiero seguir teniendo un auto que usar, necesito mantener la ilusión con Candy de que gracias a que lo devolví, pude adquirir uno más nuevo. ¿La ilusión? ¿Te estás escuchando? Mira, William, ya no te voy a decir nada porque ya no eres un niño. Sabes muy bien lo que haces y lo que dices. Y es tu decisión y van a ser tus consecuencias. Solo te voy a preguntar algo. ¿Cómo va tu relación sentimental con la señorita Candy? Creo que muy bien. Bien, me alegro. Y espero que el estarle ocultando tantas cosas no la afecte en lo absoluto. George, tú bien sabes que no puedo decirle nada aún. Lo sé. Y precisamente porque lo sé, me siento en la obligación de decirte que tienes opciones a tu disposición para detener este engaño. ¿Opciones? ¿De qué hablas? Detén la relación ahora que puedes, antes de hacer más daño, y regresa a vivir a la mansión, o ven a vivir al penthouse. ¿Por qué dices hacer más daño? George, estos años viviendo con ella han sido para mí los más felices de mi vida. Y ahora que estamos empezando el tipo de relación que siempre anhelé tener, ¿por qué tendría que dejarla? No le estoy haciendo daño a nadie, George. Tal vez no en este instante, pero eventualmente la vas a tener que dejar. Se lo prometiste a tu tía, y también, eventualmente, le tendrás que decir la verdad. O ella se enterará por su cuenta de la verdad. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Tú crees que la relación que están construyendo y avanzando va a soportar lo que viene? Se va a sentir engañada, William. Pero tendrá que entender que he tenido mis razones para no decirle la verdad. Está bien, haz lo que quieras. Yo solo te advierto sobre qué es lo que pudiera pasar. Ah, y otra cosa, ya que estamos en eso. No corras en tu relación con ella. Por tu bien, pero sobre todo por el suyo. Ten en cuenta que aunque ella no lo sepa, eres su tutor. Y ten en cuenta también que las habladurías de por sí ya son muchas. No quieres dañar su reputación. La buena reputación es lo más preciado para una mujer en nuestros tiempos. Suenas a Archie.
Pero entiendo lo que dices. No voy a hacer nada que pueda dañarla. George, de eso puedes estar seguro. Bien, eso espero. Y cambiando un poco de tema, no te he dicho, pero le pedí a Steven que fuera temprano a la mansión y le preguntara a John, el guardia de la caseta de seguridad, si Neil había regresado y a qué hora. A las 8:30 de la mañana aún no había vuelto, así que Steven ha ido a la villa, que es donde pensamos pasó la noche, y tiene indicaciones de seguirlo. Estaba pensando anoche que tal vez sea buena idea ponerle guardaespaldas a la señorita Candy para mayor seguridad. Yo pienso como tú, y creo que Neil va a seguir intentando su suerte. ¿Tú qué dices? Adelante, George. Estoy de acuerdo contigo. Solo asegúrate de que sean hombres de nuestra absoluta confianza y veteranos. Y, obviamente, que la protejan sin que ella se dé cuenta. Y solo cuando yo no esté. Por supuesto. Ahora, enfoquémonos en prepararnos para tu reunión de la próxima semana con el Consejo. Continuará.